Hay 4 venenos más peligrosos que la sal que están dañando tus riñones, y lo más alarmante es que están en tu cocina, en tu alacena o incluso entre tus propios medicamentos. Soy el Dr. Dylan, especialista con más de 30 años de experiencia. Muchos adultos mayores ya están sufriendo cansancio extremo, retención de líquidos o dolor en la espalda baja, sin imaginar que el origen podría estar en algo que usan todos los días, algo que creen inofensivo, y al final te daré un plan sencillo y esencial que te permitirá proteger tus riñones y evitar riesgos que la mayoría desconoce. Para dimensionar realmente el problema, primero necesitamos entender cómo trabajan estos órganos que parecen tan discretos, pero son esenciales para la vida. Sus riñones son dos guardianes silenciosos, del tamaño de un puño, que cada día filtran su sangre alrededor de 40 veces. Gracias a ese esfuerzo constante, logran expulsar toxinas, controlar el equilibrio de líquidos y mantener su presión arterial en niveles seguros. Además, participan en procesos que muchas personas desconocen. Ayudan a regular la producción de glóbulos rojos mediante la hormona eritropoyetina. Equilibran minerales cruciales como el calcio y el fósforo, activan la vitamina D para fortalecer los huesos e incluso influyen en la calidad de su sueño y su nivel de energía. Son verdaderos centros de comando biológico que trabajan sin pedir reconocimiento. Pero aquí ocurre algo casi irónico. Su enorme resistencia es también su punto débil. ¿Por qué? Porque fueron diseñados para soportar tanto, que no emiten señales de alarma ni siquiera cuando están al borde del agotamiento. Mientras otros órganos protestan rápidamente, los riñones aguantan, se adaptan y compensan, a veces durante años, sin generar síntomas que nos alerten. Esa fortaleza natural puede convertirse, sin darnos cuenta, en un arma de doble filo. Dentro de cada riñón existe una legión microscópica, formada por aproximadamente 1 millón de nefronas, que funcionan como diminutos filtros individuales. Imagine que cada una de ellas es como un mini puerto de trabajo que opera sin descanso. Cada nefrona filtra, procesa, selecciona lo que sirve y elimina lo que no. Es una cadena de producción tan precisa que supera, en complejidad, a cualquier fábrica creada por el ser humano. Y aquí viene un dato que suele pasar desapercibido. Lo que se pierde en el riñón no vuelve. Las nefronas no pueden regenerarse. A diferencia de la piel, que se cura sola tras un corte, o del hígado, que tiene capacidad de recuperarse parcialmente, una nefrona dañada o muerta desaparece para siempre. Esta incapacidad de regeneración convierte cada pérdida en un golpe irreversible para la maquinaria renal. Pero aparece el verdadero problema cuando a esa pérdida natural se le añade el impacto de los hábitos dañinos. Porque si, además del 1% normal, usted pierde entre un 3% y un 4% adicional cada año debido a estos venenos silenciosos, la velocidad del deterioro se multiplica de forma brutal. Ese desgaste acelerado no se siente de inmediato, pero avanza en silencio. Es como si el motor de su auto perdiera aceite poco a poco. No lo nota hasta que un día se encienden todas las alarmas. Iniciemos esta cuenta regresiva, avanzando desde el veneno menos evidente hasta llegar al más peligroso. Y el primero en aparecer en esta lista es el veneno número 4, la inmovilidad. Quizás resulte absurdo pensar que no hacer nada pueda ser dañino, pero lo que parece inofensivo desde afuera, por dentro, puede ser un golpe silencioso para sus riñones. Y es que la vida moderna nos empujó sin darnos cuenta a un estado de quietud casi permanente. Hoy pasamos una gran parte del día sentados, frente a la computadora, atrapados en el tráfico o acomodados en el sillón. Este patrón, que se repite todos los días, no solo afecta la espalda o las articulaciones, va mucho más allá. Ese exceso de quietud produce un cambio profundo en la circulación de la sangre, y ahí es donde comienza el problema. Cuando el cuerpo permanece demasiado tiempo inmóvil, los músculos dejan de contraerse regularmente, y esas microcontracciones son clave para impulsar la sangre de regreso al corazón.
Sin ese bombeo natural, la velocidad del flujo disminuye notablemente. Los riñones requieren un flujo constante, firme y en movimiento para poder filtrar correctamente. Son como pequeñas máquinas hidrodinámicas que dependen por completo del volumen y de la presión del agua, en este caso, de la sangre, que pasa a través de ellos. Pero cuando el cuerpo permanece mucho tiempo sin actividad, la sangre circula con más pereza, tiende a acumularse en las piernas y, como consecuencia, el organismo eleva un poco la presión arterial para intentar compensar esa ralentización. Esta elevación, aunque sea mínima, se repite una y otra vez a lo largo del día, y esa repetición constante es lo que genera desgaste a largo plazo. ¿Y qué implica esto? Que sus riñones reciben menos oxígeno y menos nutrientes, justo lo contrario de lo que necesitan para realizar su labor diaria, para filtrar, reparar daños microscópicos, mantener el equilibrio de agua y sales, o activar ciertas hormonas. Necesitan un suministro continuo de sangre rica en oxígeno. Cuando ese suministro se vuelve pobre o intermitente, las nefronas trabajan bajo un estrés innecesario. Piense en la diferencia entre un río que avanza con fuerza y un charco de agua estancada. El río se mantiene limpio por sí solo. El charco, en cambio, empieza a llenarse de sedimentos y suciedad con facilidad. Eso ocurre dentro del cuerpo, cuando la inmovilidad se vuelve un hábito. Un flujo lento favorece la acumulación de residuos, aumenta la presión interna del sistema y dificulta que cada nefrona cumpla con su función. Además, la inmovilidad prolongada no solo enlentece la circulación, también afecta el metabolismo. Cuando pasamos horas sin movernos, la sensibilidad a la insulina disminuye, la glucosa se mantiene más alta de lo normal y los niveles de inflamación aumentan ligeramente. Este ambiente metabólico, aunque parezca sutil, es otro factor que añade carga extra a los riñones. Es como si el cuerpo se instalara en un modo de baja eficiencia, donde todo cuesta más esfuerzo. La parte positiva es que este veneno tiene una solución extraordinariamente sencilla y totalmente gratuita. Solo necesita adoptar una regla básica. Por cada hora que pase sentado, dedique 5 minutos a moverse. Esta pequeña interrupción rompe el ciclo de estancamiento circulatorio y reactiva los músculos que funcionan como una segunda bomba de retorno venoso. No es necesario sudar, saltar ni hacer ejercicio intenso. Con simplemente caminar unos minutos, estirar el cuerpo o marchar en el mismo lugar, la circulación vuelve a activarse y sus riñones recuperan el flujo que requieren para seguir funcionando sin obstáculos. De hecho, estudios recientes muestran que estas micropausas de movimiento son más efectivas para la salud celular que hacer un solo gran bloque de ejercicio al final del día. Su cuerpo necesita movimiento distribuido, no solo movimiento intenso. Así que cada 5 minutos de actividad son como darle un pequeño soplo de aire fresco a sus riñones, manteniéndolos con el combustible y la presión adecuada para seguir haciendo su trabajo silencioso, pero vital. Suscríbase al canal para evitar cometer errores frecuentes a la hora de cuidar y proteger su cuerpo. Avancemos ahora hacia el veneno número 3, uno de los más traicioneros porque se esconde a simple vista. Lo peligroso no siempre huele a veneno. A veces viene en forma de pastilla inocente. Estoy hablando de un conjunto de medicamentos que casi todos tenemos en la casa, los antiinflamatorios no esteroideos. Sí, esos mismos, ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno y otros primos cercanos. Para un dolor repentino funcionan de maravilla. Pero lo que comenzó como un uso ocasional se ha convertido, para muchos, en una costumbre diaria, casi como tomar un dulce para cualquier molestia. Y ahí es donde comienza el verdadero peligro. La forma en que estos fármacos dañan los riñones no es indirecta ni casual. Es un golpe frontal. Para reducir la inflamación en su espalda o su rodilla, estos medicamentos aprietan los vasos sanguíneos, los hacen más estrechos. Sin embargo, ese ajuste no solo ocurre en la zona dolorida, también reduce el diámetro de las arterias que alimentan a los riñones.
Lo que a veces pasa desapercibido es que este mecanismo es parte de su modo de acción. Los antiinflamatorios inhiben ciertas sustancias llamadas prostaglandinas, que normalmente ayudan a mantener los vasos sanguíneos abiertos. Cuando se bloquean, los vasos se tensan. Ese efecto, repetido una y otra vez, transforma un alivio temporal en una agresión que afecta directamente la irrigación renal. Podemos imaginarlo así. Piense que la arteria renal es una manguera que mantiene vivo el jardín de su hogar. Cada vez que toma uno de estos antiinflamatorios, es como poner el pie sobre esa manguera. El agua sigue saliendo, pero ya no con fuerza. ¿Una sola presión breve al mes? El jardín sobrevivirá sin problema. Pero si esa manguera permanece oprimida día tras día, en su intento de calmar un dolor persistente, el jardín, es decir, sus tejidos renales, comenzará poco a poco a marchitarse y morir. Ahora bien, lo importante es comprender que los riñones no solo necesitan flujo, necesitan constancia. Un día con menos irrigación puede no dejar huella, pero semanas o meses con esos episodios repetidos comienzan a generar microlesiones en las nefronas. Estas pequeñas unidades filtrantes, al quedar menos nutridas, trabajan en un estado de baja energía, y eso las vuelve más vulnerables al desgaste oxidativo y al estrés mecánico. Por eso, en nuestras consultas médicas, el uso continuo de estos medicamentos es una de las causas más habituales de daño renal, especialmente en personas que no buscaban más que sentirse un poco mejor de un dolor de espalda. Muchos pacientes llegan convencidos de que sus molestias renales se deben a algo que comieron, sin saber que la verdadera agresión estuvo semanas enteras dentro de su botiquín. Cuando estas arterias se vuelven a estrechar una y otra vez, el resultado es inevitable. Los riñones empiezan a recibir menos oxígeno y menos nutrientes, justo lo que necesitan para trabajar como corresponde. Con el tiempo, la baja irrigación crea un ambiente de baja presión interna, donde las nefronas deben hacer el mismo trabajo con menos recursos. Es como obligarlas a filtrar barro en lugar de agua cristalina, pero sin darles la energía suficiente para hacerlo. Y aquí aparece una imagen que resume perfectamente este proceso. La diferencia entre un río que fluye con vida y un estanque inmóvil. El río se renueva solo. El estanque, en cambio, acumula sedimentos, suciedad y deterioro. Eso es exactamente lo que ocurre dentro de usted cuando los antiinflamatorios se convierten en un hábito frecuente. La circulación pierde dinamismo, la oxigenación disminuye y los tejidos renales quedan atrapados en un ambiente pobre que acelera el deterioro sin que usted sienta un solo síntoma claro. Escribe en los comentarios qué medicamentos o pastillas toma habitualmente. Quiero leerlos. Entremos ahora en una de las amenazas más frecuentes del día a día, el veneno número 2, el sodio escondido. A medida que avanzamos en esta lista, ingresamos en un territorio donde los peligros ya no son evidentes, sino que se mezclan con hábitos cotidianos que parecen inofensivos. El sodio oculto forma parte de esos enemigos silenciosos que, sin hacer ruido, van deteriorando la salud paso a paso. La sal que más daña no es la que usted echa, es la que ya viene escondida. Esta frase resume una realidad sorprendente. El problema no está en el gesto visible de añadir un poco de sal a la comida, sino en esa carga silenciosa que ya viene incorporada en los productos que consumimos casi sin pensar. Y ese detalle, por pequeño que parezca, marca una enorme diferencia en su salud renal. Lo llamo oculto, porque el verdadero problema no es el salero, sino la enorme cantidad de sal camuflada que la industria agrega a los alimentos procesados para prolongar su vida útil y hacerlos más sabrosos. Las empresas utilizan el sodio como una herramienta multifuncional. Sirve como conservante, realza sabores y permite que un producto permanezca meses en una góndola sin deteriorarse. Esto significa que incluso alimentos que no percibimos como salados pueden contener cantidades sorprendentes de este mineral. Aunque nuestros riñones son maestros regulando la sal, tienen un límite natural.
y sin darnos cuenta, lo superamos ampliamente cada día. Los riñones pueden mantener un equilibrio impresionante, filtrando y expulsando excesos. Pero cuando ese exceso se convierte en la norma y no en la excepción, su sistema de regulación se sobrecarga, como una máquina fina obligada a trabajar constantemente por encima de su capacidad. Cuando hay demasiado sodio, este funciona como un imán que atrae agua hacia los vasos sanguíneos. Ese proceso altera la forma en que su cuerpo maneja los fluidos. El sodio hace que el agua se retenga, que se acumule en los espacios que menos deberían recibirla, lo que afecta no solo los riñones, sino al sistema cardiovascular en general. Ese incremento de líquido dentro del sistema circulatorio aumenta el volumen total de sangre y, como consecuencia inevitable, la presión arterial se eleva. Con más líquido empujando dentro de las tuberías del cuerpo, la presión sube, igual que ocurre en un sistema de riego al que se le introduce más agua de la que puede soportar. Esa subida constante, sostenida, erosiona lentamente los tejidos delicados. Piense nuevamente en el ejemplo del filtro de café. Si usted empuja demasiada presión de agua a través de ese papel frágil, no resistirá por mucho tiempo. El filtro puede resistir una sobrecarga ocasional, pero si la presión se vuelve rutina, termina rompiéndose. Esa es exactamente la dinámica del daño renal crónico. Eso mismo ocurre dentro del riñón. La hipertensión causada por el exceso de sal golpea las nefronas como un chorro brutal, desgastando su estructura y dejándolas dañadas de manera permanente. Cada nefrona, que es como un pequeño laboratorio biológico, sufre microlesiones continuas, y cuando estas estructuras se deterioran, no vuelven a regenerarse, lo que reduce progresivamente la capacidad de filtración. Y lo más sorprendente es que los culpables no están en la mesa, sino en la alacena. Es fácil pensar que el exceso de sal proviene del gesto visible, pero la realidad es que la mayor parte proviene de alimentos empaquetados que, aunque parecen inofensivos, esconden grandes cantidades de sodio entre sus ingredientes. Los principales sospechosos son cubitos y polvos de caldo, sopas instantáneas, fideos rápidos, embutidos como jamón o salchichas, panes y galletas que ni siquiera tienen sabor salado. Estos productos, que forman parte de millones de hogares, están diseñados para ser prácticos, rápidos y sabrosos. Pero esa comodidad tiene un precio. Enormes cantidades de sodio que pasan inadvertidas para la mayoría de los consumidores. Todos ellos pueden estar saturados de sodio sin que usted siquiera lo note. Muchas veces el etiquetado no refleja de inmediato el nivel de riesgo, porque la porción recomendada suele ser engañosamente pequeña. Al comer más de una porción, la cantidad de sodio se multiplica sin que lo percibamos. La estrategia para neutralizar este veneno es simple. Leer etiquetas como si fuera un investigador profesional. Una lectura rápida pero consciente puede marcar la diferencia. No se trata de memorizar información nutricional compleja, sino de entrenar el ojo para detectar el sodio dentro de los primeros ingredientes o en cantidades elevadas. Si un producto supera los 400 miligramos de sodio por porción, márquelo mentalmente como peligro y déjelo pasar. Esos 400 miligramos funcionan como un faro de advertencia. Es un límite práctico que le permite decidir en segundos si un alimento será un aliado o un riesgo para su salud. En su lugar, use condimentos naturales como orégano, cúrcuma, pimienta, ajo o cebolla en polvo sin sal. Estas alternativas no solo aportan sabor, sino que también agregan antioxidantes y compuestos beneficiosos que apoyan la función renal en lugar de castigarla. Su paladar se adaptará más rápido de lo que imagina. Con el tiempo, su percepción del sabor cambia, y los alimentos demasiado salados comienzan incluso a resultarle desagradables. El cuerpo agradece ese ajuste, y sus riñones, créame, lo sentirán como un alivio inmediato. Cuando el consumo de sodio disminuye, la presión arterial baja, la retención de líquidos se reduce y los riñones trabajan con menos esfuerzo. Ese descanso se traduce en una función más eficiente y en un envejecimiento renal mucho más lento.
Hemos llegado al verdadero saboteador silencioso, el veneno número 1, el azúcar, y todos esos productos hechos con harinas altamente refinadas. Este enemigo es tan eficaz, dañando al organismo porque actúa de manera discreta, disfrazado de energía rápida, de antojo inocente o de premio del día. Pero detrás de esa apariencia dulce se esconde un impacto fisiológico que afecta prácticamente cada sistema del cuerpo, especialmente el renal. Quizás se pregunte por qué este grupo resulta incluso más letal para los riñones que la propia sal. La respuesta sorprende, porque durante años se nos ha educado para temer a la sal, pero el verdadero detonante del deterioro profundo suele ser el azúcar. Este producto inicia procesos metabólicos que desordenan todo el equilibrio interno del organismo. La razón es directa y contundente. El exceso de azúcar es el motor que impulsa las dos enfermedades que más destruyen riñones en el mundo moderno: la diabetes tipo 2 y la hipertensión. Ambas condiciones afectan a millones de personas, incluso a quienes ni siquiera saben que las padecen. Lo más inquietante es que suelen avanzar de forma silenciosa, sin un síntoma claro, mientras el daño en los riñones avanza día tras día. Es un enemigo que ataca por múltiples flancos al mismo tiempo. No es una agresión lineal. El azúcar altera hormonas, circulación, presión arterial, inflamación y la calidad del filtrado renal, creando un escenario donde los riñones trabajan en desventaja permanente. Cuando ingerimos grandes cantidades de azúcar, ya sea mediante gaseosas, jugos en caja naturales, postres, pan blanco o galletas, la sangre adopta una consistencia densa, casi pegajosa, como un jarabe espeso. Esta densidad aumenta la fricción interna de la sangre, lo que obliga al corazón a bombear con más fuerza y a los vasos a soportar una presión superior, creando un entorno hostil para los órganos filtradores. Imagínese tratando de colar miel a través de un filtro delicado. Cuesta, se atasca y exige mucha presión. Una acción que parece simple de pronto se convierte en un esfuerzo descomunal, exactamente como lo que viven las nefronas cuando deben procesar ese torrente espeso. Eso es exactamente lo que padecen sus riñones. Deben empujar una sangre saturada de glucosa, y eso los obliga a trabajar por encima de su capacidad. Este esfuerzo excesivo deteriora las estructuras internas del riñón, desgastando el sistema de filtrado como si se lijara desde dentro. Esa sobrecarga produce un desgaste profundo en cada nefrona y un estrés oxidativo difícil de revertir. El estrés oxidativo es como una corrosión interna causada por moléculas inestables que dañan las células. Cuando este proceso se vuelve crónico, acelera la pérdida irreversible de función renal. Pero el daño no termina ahí. El azúcar es solo el inicio de una serie de reacciones en cadena que se multiplican. Cuando hay demasiada glucosa circulando, los picos de insulina pueden enviar un mensaje equivocado a los riñones: retener más líquido y más sal. Esta señal distorsionada altera el equilibrio natural de filtración, haciendo que el cuerpo acumule fluidos y aumente aún más la presión sobre las arterias renales. De esta forma, el veneno número 1 se une al veneno número 2, creando un círculo de destrucción que acelera el deterioro renal. Una combinación especialmente peligrosa porque mezcla dos factores que, por separado, ya son dañinos. Es una especie de ataque conjunto que golpea desde dentro. La agresión ocurre de manera interna, constante, casi invisible. Cuando los síntomas aparecen, muchas veces ya existe un daño significativo. Por eso, disminuir el azúcar es probablemente la decisión de mayor impacto para proteger la salud de sus riñones. Es una medida simple, accesible para todos, y con beneficios que no dependen de medicamentos complejos ni tratamientos costosos. El primer paso práctico es desterrar las bebidas endulzadas. Estas bebidas son una fuente masiva de azúcar y suelen consumirse sin pensar, como acompañamiento o hidratación. Son las más peligrosas porque el azúcar líquida llega al torrente sanguíneo de manera explosiva, sin fibra, sin freno, sin mecanismos naturales que retrasen su absorción. En minutos, los niveles de glucosa se disparan.
Cámbielas por agua, agua con gas y limón, o infusiones sin endulzar. Estas alternativas no solo hidratan mejor, sino que protegen la función renal a largo plazo. Empiece también a reemplazar harinas blancas por alimentos reales, verduras, legumbres y cereales integrales, que no producen esos picos bruscos de glucosa que tanto castigan a las nefronas. Estos alimentos liberan energía de forma gradual, estabilizan los niveles de glucosa y permiten que los riñones trabajen a un ritmo adecuado. La mejor parte es que los beneficios comienzan rápido. Los riñones sienten el alivio desde los primeros días. A veces, basta una semana reduciendo azúcar para notar mejoras en energía, presión arterial y bienestar general. Sin embargo, es crucial dejar una advertencia profesional. Si usted vive con enfermedad renal crónica, no realice cambios drásticos sin hablar antes con su nefrólogo. La alimentación debe adaptarse según la etapa de la enfermedad, porque lo que es sano para la población general puede ser peligroso para ciertos pacientes renales. En etapas avanzadas, hasta alimentos saludables como el aguacate o el plátano, ricos en potasio, pueden resultar peligrosos porque el riñón ya no logra filtrarlos adecuadamente. El potasio elevado puede afectar directamente el ritmo cardíaco. Por eso debe ser monitoreado de cerca en pacientes renales. Siga siempre las pautas de su especialista. El acompañamiento profesional es clave para evitar complicaciones. Y manténgase atento a señales que muchas veces pasamos por alto. Si la orina genera una espuma abundante, como si estuviera batiendo cerveza, o si sus extremidades inferiores se hinchan sin explicación, no lo deje pasar. El cuerpo envía señales tempranas, pero muchas veces se interpretan como algo pasajero. Podrían ser avisos tempranos de que algo no va bien. Ignorarlos podría retrasar un diagnóstico importante. Una consulta rápida y unos exámenes simples de sangre y orina pueden brindar claridad. En pocos minutos, se puede obtener información valiosa sobre la salud renal y metabólica. Aquí viene la parte esperanzadora. Los riñones son más fuertes de lo que imaginamos. Aunque son delicados en su estructura, poseen una resistencia admirable que les permite seguir funcionando incluso bajo condiciones adversas. Si reducimos estos 4 venenos, les quitamos una enorme presión. Es como permitirles trabajar en un entorno limpio, estable y sin tanta carga tóxica. Lo perdido no vuelve, es cierto, pero lo que aún funciona puede conservarse por muchos años. Ese es el verdadero objetivo: preservar lo que queda, proteger cada nefrona restante. La prevención real no empieza en un diagnóstico, sino en las decisiones diarias. Lo que pone en su plato, cómo se hidrata, cuánto se mueve. No son grandes decisiones una vez al año, sino pequeños hábitos constantes los que determinan el rumbo de su salud renal. Son acciones pequeñas, pero con la capacidad de transformar completamente el futuro de su salud renal. Cada elección suma. Cada mejora construye protección a largo plazo. Y recuerde, muchas personas que usted quiere están consumiendo estas sustancias sin saber lo que provocan. Comparte el video con algún familiar o amigo que usted sepa que esté pasando por esta situación. Nos vemos en el siguiente video.